Hola, saludos a todos los participantes. Yo soy Eduardo Gottlieb, soy especialista en nefrología y medio interno por la Universidad de Buenos Aires y actualmente soy facultativo especialista de área en la unidad de nefrología del Hospital Comarcal de la Serranía de Ronda en la provincia de Málaga, en España. Hoy vamos a hablar de el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hipertensión arterial en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Antes que nada, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses económicos o profesionales con respecto a esta presentación. La enfermedad renal crónica, como todos sabemos, es una condición epidemiológica cada vez más prevalente en todo el mundo y aumenta el riesgo de varias condiciones patológicas asociadas. Este incremento del riesgo y la coincidencia de diferentes subtipos de enfermedad cardiovascular fueron profundamente estudiados en las últimas décadas y reconocidos. En todo el mundo, aproximadamente un 15 o un 20% de la población tiene un deterioro de determinados estadios, diferentes estadios de la función renal, definido ese deterioro como una reducción de la tasa de filtrado glomerular estimada y un aumento de la albuminuria. En este contexto, los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un riesgo aumentado, resultado de eventos adversos asociados, siendo la enfermedad cardiovascular la manifestación pronóstica más importante. Mientras que la prevalencia de enfermedad cardiovascular en individuos con función renal conservada se estima en un 37,5%, esto se puede más que duplicar en pacientes con enfermedad renal crónica severa en estadio 4, significando un aumento estadísticamente muy significativo. La enfermedad renal crónica es reconocida como un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, aumentando su morbilidad y mortalidad aún después de la individualización y de la optimización del tratamiento de los factores de riesgo. La investigación clínica reciente ha revelado potenciales implicaciones pronósticas de la evaluación de la tasa de filtrado estimado y de la albuminuria para la predicción de los eventos cardiovasculares. La asociación de enfermedad renal crónica y eventos adversos cardíacos mayores está bien estudiada y demostrada, como lo podemos ver de acuerdo a la clasificación de la enfermedad renal crónica según la tasa de filtrado glomerular, estadios del 1 al 5, conociendo también que el estadio 3 se divide en un 3A y un 3B según la tasa de filtrado, ¿sí? Y como vemos en este estudio en particular, como a medida que se va deteriorando la tasa de filtrado glomerular estimado y van avanzando en estadios la enfermedad renal crónica, el porcentaje de muertos de causa cardiovascular se va incrementando significativamente. Los eventos cardiovasculares mayores, los eventos cardíacos mayores, se subdividen a su vez en diferentes eventos clínicos, siendo el más frecuente el infarto agudo de miocardio, los eventos cerebrovasculares y la muerte súbita cardíaca, sin olvidarnos de la insuficiencia cardíaca. Otros eventos cardiovasculares mayores son las arritmias, el síndrome coronario agudo o la enfermedad arterial coronaria de base sin infarto, como así también el ictus isquémico hemorrágico, el tromboembolismo venoso, ya sea periférico o de pulmón, y la enfermedad arterial periférica. La presentación de ese riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica depende de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, ya sea activo o el antecedente, la dislipemia en sus diferentes tipos, la diabetes mellitus, y la fisiopatología es muy variada, con toxinas urémicas como participantes, lipoproteínas, la respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo que llevan a una disfunción endotelial, la hipercoagulabilidad y disfunción plaquetaria,
calcificación vascular, actividad y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la anemia. La hipertensión arterial involucra una compleja interfase de influencias conductuales, alimentarias, ambientales, hormonales y genéticas. Y como podemos ver, hay algunos de estos factores que son modificables, como por ejemplo el sobrepeso o la obesidad, que van de la mano con el sedentarismo, el tabaquismo activo y el estrés. La dieta, sobre todo una dieta con alta ingesta de sodio, baja ingesta de potasio, calcio y magnesio, alta ingesta de alcohol y baja ingesta de proteínas vegetales y fibras. Por otro lado, tenemos otros procesos como la resistencia a la insulina, que muchas veces inicia como una glucosa alterada en ayunas, luego o paralelamente como una tolerancia anormal a la glucosa, definida a través de una prueba de tolerancia oral, o una diabetes mellitus establecida. La presencia del síndrome de apnea-hiperpnea del sueño, en donde tenemos que interrogar e investigar acerca de la duración, la calidad, la regularidad del sueño y patrones obstructivos o restrictivos en el examen funcional respiratorio. Causas genéticas son menos del 10%, ¿sí? Contaminación ambiental, y otras causas de hipertensión arterial secundaria que veremos más adelante, renales, endocrinas, cardíacas, inmunológicas, la hipertensión relacionada a la gestación, los estados hipertensivos del embarazo y causas vasculares. Se recomiendan pruebas de laboratorio iniciales para el diagnóstico de hipertensión arterial, es un cribado inicial con algunas pruebas de las cuales a las cuales todos están familiarizados, incluyendo, sin olvidarnos, fundamentalmente de las cuatro últimas, el perfil tiroideo, la orina con su físico-químico o sistemático, con su sedimento urinario y con su cociente albúmina-creatinina, el electrocardiograma y el fondo de ojo. En las recientes guías, año 2025, de un conjunto de sociedades norteamericanas, se han redefinido categorías de tensión arterial e hipertensión. Ustedes recordarán que anteriormente la hipertensión se clasificaba en tres estadios o grados: hipertensión grado 1, 2 y 3. La hipertensión grado 2 eran tensiones sistólicas entre 160 y 180 milímetros de mercurio, y la hipertensión grado 3 más de 180 milímetros de mercurio de tensión sistólica. En la clasificación actual hablamos de una tensión arterial normal con una sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80. Una tensión arterial elevada, no hipertensión, con una sistólica entre 120 y 129 y la misma diastólica menor a 180, menor a 80, perdón, y dos estadios de hipertensión. Un estadio 1 con sistólicas entre 130 y 139 o diastólicas entre 80 y 89 milímetros de mercurio, y un estadio 2 con sistólicas mayores a 140, no importa el valor absoluto, si son mayores a 140 son hipertensiones estadio 2, o una tensión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. A continuación, lo que vamos a ver son recomendaciones con niveles de evidencia de diferentes puntos en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la hipertensión arterial. Vamos a recordar las fuerzas de recomendación y niveles de evidencia, con los cuales también ustedes están familiarizados: la fuerza de recomendación con un fuerte aumento y superioridad del beneficio sobre el riesgo, una recomendación 2A con un moderada superioridad del beneficio sobre el riesgo, el 2B es un débil beneficio sobre riesgo, y un 3 que puede ser sin beneficio o beneficio igual a riesgo, y un 3 de daño, en donde el riesgo es mayor al beneficio. Los niveles de evidencia se
caracterizan según los tipos de estudio que se llevaron adelante para determinar las recomendaciones. La A de alta calidad en más de un ensayo clínico randomizado o metaanálisis. La B, una moderada calidad en un ensayo clínico randomizado. La B, NR, moderada calidad en no randomizados, observacionales o registros de casos. La C con limitaciones de diseño o ejecución, y la C de consenso de opinión de expertos basados en la experiencia. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si es mejor el monitoreo ambulatorio o domiciliario de la hipertensión en la enfermedad renal crónica. Tenemos recomendaciones fuertes con un alto nivel de evidencia que en adultos con sospecha de hipertensión, tanto el monitoreo ambulatorio como el monitoreo domiciliario se recomiendan para su diagnóstico. Hace muchos años que se ha demostrado que el monitoreo domiciliario con un checklist de medición bien explicado y un paciente o acompañante entrenados tienen tanto o más valor que el monitoreo ambulatorio. En adultos en tratamiento antihipertensivo farmacológico se recomienda el monitoreo domiciliario para titulación de dosis, cambios de horarios o intervalos interdosis, junto a cointervenciones como cambios de hábitos de vida o intervenciones clínicas. Dejamos acá el checklist de medición de tensión arterial para que lo tengamos de recordatorio. Siempre acordarnos de explicarle al paciente, evitar ingesta, ejercicio y tabaco 30 minutos antes de la medición, de estar con la vejiga vacía, de utilizar un tensiómetro validado, de descansar el brazo a nivel cardíaco y que el paciente esté relajado por lo menos durante 5 minutos, sentado, con los pies apoyados en el suelo, sin cruzar las piernas y con la espalda apoyada. Las diferencias entre el monitoreo domiciliario y el monitoreo ambulatorio. Para el domiciliario está pidiendo para el diagnóstico 3 medidas diarias de 3 a 5 días. Si no es posible, las mediciones tienen que ser con horarios intercaladas. En el seguimiento se solicitan 2 a 3 medidas semanales a diferentes horarios, o en pacientes con un monitoreo ambulatorio inválido, que se trata de un estudio con menos del 70% de las mediciones esperadas válidas. Sirve para la dosificación, para los horarios y para los intervalos interdosis, y sirve para descartar la hipertensión de bata blanca. El monitoreo ambulatorio es más una herramienta diagnóstica o para medir la severidad de la hipertensión, ver el comportamiento individual, los patrones nocturnos, la exacerbación de la elevación matutina, la presión del pulso. También sirve para dosificar dosis e intervalos interdosis y horarios, y para el diagnóstico de la hipertensión enmascarada, que es la inversa de la hipertensión de bata blanca. El paciente viene a la consulta y tiene mediciones normales en consulta, pero trae mediciones domiciliarias elevadas. Aquí tenemos un poco la diferencia de qué pasa en la tensión arterial en consulta y en domicilio cuando tenemos tensión arterial controlada sostenida, hipertensión enmascarada, hipertensión en bata blanca. ¿Sí? Con alguna diferencia en la definición cuando tenemos individuos ya tratados farmacológicamente. Una hipertensión controlada, una refractaria, una enmascarada no controlada o un efecto de bata blanca en la consulta. El segundo punto, ¿cuándo debemos sospechar una hipertensión secundaria? Primero, ante una hipertensión grado 2, según la nueva definición, en un paciente correctamente tratado, nunca debemos dejar de lado la sospecha de hipertensión secundaria. Una hipertensión resistente, de nuevo correctamente tratado, con 3 drogas, de las cuales una sea un diurético, una hipertensión de inicio brusco, una hipertensión conocida, bien controlada previamente, que ahora no está del todo controlada y en la cual nos aseguramos que el paciente adhiere correctamente al tratamiento, una hipertensión en individuos jóvenes, menores a 30 años, una hipertensión de reciente comienzo en individuos ancianos,
una hipertensión diastólica en individuos ancianos y la existencia de daño de órganos diana desproporcionado en relación a la duración y severidad de la hipertensión. La prevalencia máxima de causas de hipertensión secundaria fue también estudiada en los últimos años, dado el descubrimiento, por llamarlo de alguna forma, de la alta sensibilidad y especificidad del cociente de aldosterona, actividad renina plasmática, para el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Ya hace muchos años que la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado gracias a la demostración de evidencia de que ese cociente tenía una sensibilidad y especificidad mayores al 95%. Aún así, la causa más frecuente de hipertensión secundaria en nuestros días es el síndrome de apnea-hiperpnea del sueño, seguido del hiperaldosteronismo primario, el consumo de drogas ilícitas y alcohol. En cuarto lugar, la enfermedad renal crónica y ya más alejados, la hipertensión renovascular, la enfermedad tiroidea, ya sea hipo o hipertiroidismo, y otras dentro de las cuales están la hipertensión gestacional, el feocromocitoma paraganglioma, la coartación de aorta, el síndrome de Cushing, el hiperparatiroidismo secundario, la hiperplasia adrenal congénita, el exceso de mineralocorticoides no hiperaldosterónicos, la acromegalia y las causas monogénicas. La media de reducción de tensión arterial sistólica con intervenciones en la modificación de diferentes hábitos de vida es muy significativa de acuerdo a que estemos midiendo en los pacientes con o sin hipertensión. Fíjense que los ejercicios de resistencia isométrica son los más potentes para lograr la reducción de tensión arterial sistólica. Esto está medido en milímetros de mercurio. La pérdida de peso y la reducción de la ingesta de sodio también son factores fundamentales. Una dieta DASH mediterránea y el uso de sustitutos de sal, un aumento de la ingesta de potasio y el ejercicio aeróbico tienen la misma reducción de tensión sistólica. Aquí surge el interrogante: ¿qué hacemos con un aumento de ingesta de potasio en un paciente con enfermedad renal crónica? Eso es lo que vamos a discutir más adelante. Otro de los interrogantes en la enfermedad renal crónica: ¿cuándo iniciamos la terapia farmacológica? Y esto también está suficientemente estudiado y con altos niveles de evidencia. Se inician antihipertensivos cuando la sistólica es mayor a 140 para reducir eventos cardiovasculares y mortalidad global. También cuando la diastólica es mayor a 90 con el mismo objetivo. Y también si coexiste enfermedad cardiovascular aún con sistólicas mayores a 130, también para reducir eventos cardiovasculares y mortalidad global. Si coexiste enfermedad cardiovascular con diastólicas mayores a 80, el nivel de evidencia es bastante menor. El inicio de la terapia farmacológica se demostró ampliamente a partir del estudio PREVENT del año 2024, fue publicado en Circulation. Abajo tienen la cita. Se recomienda el inicio de terapia antihipertensiva con la coexistencia de diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, aún sin enfermedad cardiovascular, cuando la tensión arterial sistólica sea mayor a 130. Si coexiste diabetes y enfermedad renal crónica, cuando la diastólica es mayor a 80. Y con niveles de evidencia 1B, iniciar antihipertensivos si coexiste diabetes o enfermedad renal crónica, sin enfermedad cardiovascular, cuando la tensión arterial es mayor a 130, luego de 3 a 6 meses de intervención en estilo de vida para prevenir el daño orgánico, y lo mismo con las diastólicas mayores a 80. ¿Sí? También hay que aclarar, y ahora lo vamos a ver, qué es el score, el sistema de puntaje PREVENT. Aquí lo que aclara con respecto a la enfermedad cardiovascular es el aumento del riesgo a corto plazo de la enfermedad cardiovascular por score PREVENT, clasificado como mayor a 7,5% a 10 años. Ahora vamos a ir a lo que es este
score de predicción, ¿sí? Es un score de predicción de enfermedad cardiovascular. Es una herramienta de estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular. Se usa para prevención primaria y predicción de riesgo a 10 y 30 años de enfermedad cardiovascular, arteriosclerótica e insuficiencia cardíaca. Se validó a través de base de datos de Estados Unidos con aproximadamente 6 millones y medio de pacientes para adultos entre 30 a 79 años sin enfermedad cardiovascular conocida. No se usa en pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida o conocida, evidencia de enfermedad cardiovascular subclínica, por ejemplo, una fracción de eyección menor al 40%, calcificaciones en arteria coronaria, o una prueba genética positiva para enfermedad cardiovascular hereditaria. Un score PREVENT mayor a 7,5% a 10 años indica un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y es recomendación de inicio de terapia antihipertensiva en adultos con hipertensión grado 1. El score PREVENT nos solicita el género del paciente, la edad, que sea entre 30 a 79 años, el colesterol total. Al lado de cada una de las determinaciones vamos a tener los límites que nos permite la calculadora Prevent: colesterol total, colesterol HDL, la tensión arterial sistólica, el índice de masa corporal, la tasa de filtrado glomerular estimada, la existencia o no de diabetes mellitus, de tabaquismo activo, de tratamiento antihipertensivo y de tratamiento hipolipemiante. Luego hay dos valores opcionales, que son la hemoglobina glicosilada y el cociente o razón albúmina creatinina. Con esto podemos ya estimar la necesidad de tratamiento antihipertensivo y la posibilidad de que este paciente haga una enfermedad cardiovascular a 10 años. ¿Se acuerdan que habíamos visto en nuestra presentación que el score PREVENT mayor a 7,5% a 10 años era ya un score muy alto? Preguntas frecuentes acerca de la medicación antihipertensiva en la enfermedad renal crónica. ¿Cuál vamos a prescribir? ¿Vamos a prescribir un fármaco o varios fármacos? ¿Vamos a prescribir fármacos asociados o disociados? ¿Vamos a prescribir una dosis matinal, vespertina o nocturna? ¿Vamos a usar fármacos sinérgicos o asinérgicos? Bueno, los estudios, ¿qué nos dicen? Hay una fuerte evidencia. El inicio de terapia antihipertensiva en adultos con tiazida, IECA, ARA2 o bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos tienen un alto nivel de recomendación y evidencia. En adultos con una tensión arterial mayor a 140/90 se recomienda iniciar dos drogas asociadas. En opinión de expertos, adultos con hipertensión grado 1 menor a 139/89, es razonable iniciar con una droga, con la subsecuente titulación o asociación de una segunda opción según la evolución. Obviamente que las guías de recomendación son eso, son guías de recomendación. Luego está en cada uno de nosotros poder individualizar el tratamiento. Y en cuanto a un fuerte nivel de evidencia con respecto a daño, esto ya lo sabemos hace muchos años, no se recomienda la asociación entre IECA y ARA2 o inhibidores directos de la renina por el potencial daño. ¿Vamos a usar fármacos asociados o disociados? Con un nivel de evidencia 1B en estudios randomizados en adultos con hipertensión, una única dosis diaria mejora la adherencia más que múltiples dosis. Con el mismo nivel de evidencia, el uso de la single pill combination, que es la pastilla con drogas asociadas, mejora la adherencia más que tomar comprimidos separados. Y con un nivel de evidencia menor se deben llevar adelante intervenciones educativas para sincronizar tratamientos y asegurar la adherencia. ¿Cuáles son estas intervenciones? Consolidación de la dosis, la single pill combination, que es la pastilla asociada, la educación y supervisión por farmacéutico u otro trabajador sanitario, una ayuda a memoria, los consejos por estrés, ansiedad o depresión y la educación a convivientes
cuidadores y encargados de residencias. La medicación la vamos a usar en horarios matutinos, vespertinos o nocturnos. Hay un concepto relativamente nuevo que habla de la cronoterapia antihipertensiva. Se ha demostrado en algunos trabajos que la administración nocturna mejora los perfiles de tensión arterial de 24 horas sin diferencias en la comorbilidad preexistente y sin empeoramiento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto, para determinar esto, podemos usar, es de buena práctica, tener un monitoreo ambulatorio de tensión arterial para ver los comportamientos de la tensión durante el sueño. El patrón Dipper o no Dipper o un patrón Riser, que lo veremos en pocos slides, nos va a ayudar a determinar si nos conviene en un paciente determinado utilizar la medicación nocturna. El campo de investigación futura deberá incluir el foco en el mecanismo de acción de la cronoterapia más allá de un cambio de horario. No es simplemente un cambio de horario. El mecanismo de aumento del riesgo cardiovascular de un patrón no DIPER no ha sido del todo aclarado. Si bien sí está demostrado que un patrón no DIPER es un aumento, marca un aumento del riesgo cardiovascular. Los reguladores de tensión arterial, el corazón, los riñones, el sistema vascular son afectados por el momento de la ingesta, el patrón del sueño y los ritmos circadianos endógenos. Esto nos marca la necesidad de personalizar la medicina para individuos que trabajan, por ejemplo, en turnos rotatorios, con patrones de ingesta y patrones de sueño atípicos, y en ciertas comorbilidades como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y apnea del sueño, para optimizar la biodisponibilidad y un ritmo naturalizado de objetivos terapéuticos. Sabemos también, y vamos solamente a nombrar, las comorbilidades asociadas a la enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Vamos a nombrar un grupo importante, obviamente que hay otras, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, la enfermedad coronaria, los dos tipos de insuficiencia cardíaca según fracción de eyección, la fibrilación auricular, enfermedades valvulares, aneurisma de aorta, el trasplante renal, paciente trasplantado por definición es un enfermo renal crónico, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, estenosis arterial renal, síndrome de apnea y hiperpnea del sueño. Podemos hablar de diferentes neoplasias, de la onconefrología y los nuevos tratamientos antineoplásicos, inmunoterápicos. Bueno, hay muchas que se nos han quedado en el tintero seguramente. En cuanto a la medicación, los intervalos y los fármacos recomendados para la terapia inicial, ¿sí? Hablamos porque forma parte de la definición de los diuréticos tiacídicos. Un paciente correctamente tratado es un paciente tratado con dos drogas, una de las cuales tiene que ser un diurético, y un paciente con hipertensión resistente es un paciente tratado con tres drogas, una de ellas es un diurético. Si la función renal nos lo permite, ese diurético es un diurético tiacídico. La frecuencia del intervalo de interdosis es una al día. La clortalidona, un diurético tiacídico muy antiguo y que ahora está en boga nuevamente porque se está demostrando en estudios recientes que es un excelente antihipertensivo y un pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca asociada a enfermedad renal crónica muy avanzada en estadio 4. Estamos usando clortalidona con buen suceso. La clortalidona es más potente, tiene una vida media mucho más larga y como todos los diuréticos tiacídicos hay que monitorear la hiponatremia, hipocalemia e hiperuricemia. Luego están los inhibidores de la enzima convertidora. Aquí están nombrados los más comunes. La frecuencia es variable. Muchas veces vamos a encontrarnos con pacientes con enalapril en una sola toma diaria, hipertensos. Eso no significa que el enalapril esté fallando, no le sirva a ese paciente. Probablemente necesite dos dosis diarias, como la gran mayoría de los IECA. En este caso hay que monitorear el potasio, la posibilidad de angioedema, el fracaso renal agudo en el caso de estenosis arterial renal bilateral
y la contraindicación en el embarazo, al igual que los ARA2. Aquí también tenemos enumerados algunos ARA2 cuya frecuencia interdosis es una diaria, sacando el losartán, que se puede usar 2 veces por día. En cuarto lugar, los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, a partir de la nifedipina de acción prolongada y los demás, sacando el barnidipino y el nicardipino, todos se usan 1 vez por día, y los comentarios, los efectos adversos más frecuentes tienen que ver con los edemas periféricos. Luego están los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, el diltiazem, el verapamil en sus diferentes formas de liberación. También tienen diferentes intervalos interdosis. Estos bloqueantes cálcicos no deben utilizarse en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida y se deben evitar en concomitancia con beta bloqueantes o inhibidores de la citocromo P3A4. No son, obviamente, antihipertensivos de primera línea. Luego tenemos los bloqueantes alfa, ¿sí? La doxazosina como uno de los que se usan con mayor frecuencia, que pueden ser en 1 o 2 dosis diarias, y que como evento colateral nos da bastante hipotensión postural y vasodilatación. Son agentes, algunos de ellos, de segunda línea en la hiperplasia prostática benigna. Los diuréticos de asa, como furosemida o torasemida, se pueden dar 2 veces por día la furosemida. La torasemida generalmente la usamos 1 vez por día. Están indicados en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad renal crónica cuando la tasa de filtrado es menor a 30 mililitros minuto. La torasemida tiene un efecto más antihipertensivo que la furosemida. Los diuréticos ahorradores de potasio, la amiloride, el triamtireno, la espironolactona y la eplerenona, con una frecuencia de 1 a 2 al día, son eficaces en monoterapia. La espironolactona es una droga de cuarta línea, luego de IECA, ARA2 y tiazidas. La cuarta línea sería, en el caso de necesitarla, sería la espironolactona, que dentro de los diuréticos ahorradores de potasio son los que más efecto antihipertensivo tienen. Se desaconseja en principio su uso si el filtrado glomerular, sobre todo amiloride y triamtireno, si el filtrado glomerular es menor a 45 mililitros minuto. Sin embargo, podemos utilizar tanto espironolactona como eplerenona con filtrados menores. Si hay hipopotasemia, perdón, si hay hiperpotasemia, los podemos combinar con tiazidas en el caso de que el filtrado glomerular nos lo permita. Los bloqueantes, los beta bloqueantes cardioselectivos, atenolol, bisoprolol, se usan 2 veces por día, salvo el bisoprolol. No son primera línea a menos que coexista una insuficiencia cardíaca, y en el EPOC hay que tratar de evitar la interrupción brusca de estos agentes. Los cardioselectivos y vasodilatadores, que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca, como el nebivolol, se usan 1 vez por día e inducen vasodilatación por la vía del óxido nítrico. Los no cardioselectivos se evitan en general cuando hay una vía aérea reactiva, tienen comparativamente un bajo efecto antihipertensivo, y los beta bloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca en general los evitamos, en especial si hay insuficiencia cardíaca. Los alfa y beta bloqueantes como carvedilol y la betalol estarían indicados en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. También tenemos que tener en cuenta cuando la hipertensión puede ser secundaria a fármacos u otras sustancias. Acá vamos a enumerar algunos fármacos o sustancias de consumo muy frecuente: alcohol, cafeína, descongestivos nasales, los suplementos de herbolario, el regaliz, muy común aquí en España para todo lo que sean dulces y golosinas, los antiinflamatorios no esteroideos, la cocaína, metanfetaminas, las anfetaminas, los antidepresivos tricíclicos, los antipsicóticos
atípicos, la ciclosporina, no así otros inhibidores de la calcineurina, los métodos anticonceptivos orales, para los que se recomienda bajar dosis de etinilestradiol y progestágeno, o usar progestágeno solos u otras formas de métodos de barrera, el uso crónico de corticoides y algunos inmunoterápicos como inhibidores de la angiogénesis y de la tirosinquinasa. ¿Cuáles son los objetivos de tensión arterial? Bueno, un poco lo vimos en la clasificación, en adultos con hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular altos, según el score Prevent, como vimos antes, mayor a 7,5% a 10 años, lo que se recomienda es una sistólica menor a 130, tratando de lograr sistólicas menores a 120 para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y la mortalidad global, con un alto nivel de evidencia. Ya para estudios no randomizados, en adultos con hipertensión sin factores de riesgo cardiovascular, se recomienda una sistólica menor a 130, tratando de lograr sistólicas menores a 120 razonables para reducir el riesgo de futura elevación de tensión arterial. Con un nivel de evidencia 1 en estudios randomizados, en adultos con hipertensión y factores de riesgo cardiovascular, se recomienda una diastólica menor a 80. Y ya también más bajo nivel de recomendación y evidencia en adultos con hipertensión y sin factor de riesgo, una diastólica menor a 80, razonable para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Cuando tenemos una hipertensión resistente, lo primero que tenemos que hacer es confirmar esa resistencia, ¿sí? Si la TA en consulta es mayor a 130-80 en un paciente con IECA-UARA2, con diuréticos de ASA y bloqueantes cálcicos, o es menor a 130-80, pero utilizando 4 drogas. Recuerden que la cuarta droga, en este caso de elección, sería la espironolactona. Excluir pseudoresistencia, por ejemplo, en la no adherencia con el monitoreo domiciliario o el monitoreo ambulatorio. Identificar y revertir factores del estilo de vida para minimizar sustancias o drogas hipertensoras y a partir de ahí hacer un cribado de hipertensión secundaria sobre las causas que nombramos anteriormente. Para el tratamiento farmacológico, tenemos que tratar de maximizar el tratamiento diurético, reemplazar las tiazidas con clortalidona o indapamida, agregar espironolactona o dosis equivalentes de plerrenona, que recuerden tiene menor efecto antihipertensivo, y en la enfermedad renal crónica avanzada, como les adelanté anteriormente, utilizar clortalidona o directamente diuréticos de ASA. Añadir fármacos con diferentes mecanismos de acción, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, bloqueantes alfa o agonistas centrales. Y finalmente, añadir vasodilatadores solo si ya está en tratamiento con betabloqueantes y diuréticos de ASA, como por ejemplo el hidralacina, el minoxidil o el aprocitentan, del cual nos referiremos enseguida. ¿Cuáles son las direcciones futuras que existen en la investigación clínica actual sobre los diferentes tratamientos antihipertensivos? Estamos hablando de antagonistas duales de receptores de endotelinas, de inervación renal, inhibidores del receptor angiotensina-neprisilina e inhibidores de la aldosterona sintetasa. El aprocitentan, que nombramos anteriormente, es un antagonista dual de los receptores de endotelinas A y B. Ya se ha demostrado que reduce la tensión sistólica entre 4 a 6 milímetros de mercurio comparado con placebo en adultos con hipertensión resistente añadido a bloqueantes cálcicos, ARA2 y tiazidas. Aún no se lo comparó directamente con la espironolactona. Presenta, eso sí, alta prevalencia de edemas y de retención hidrosalina, lo cual lo tornaría prohibitivo para algunos pacientes. La denervación renal es una opción adicional para el manejo de la hipertensión resistente. En ausencia del tratamiento antihipertensivo, reduce la tensión sistólica ambulatoria entre 4 a 6 milímetros de mercurio, con un seguimiento de 2 a 3 meses. En presencia de tratamientos con 2 a 5 drogas o hipertensión resistente, tiene una eficacia variable. Algunos ensayos muestran una pequeña pero significativa reducción de la sistólica ambulatoria de 3 a 5 milímetros de mercurio, mientras que otros no lograron
alcanzar este punto final primario. La conclusión actual es que no debe ser considerada como una terapia curativa para la hipertensión o como un reemplazo del tratamiento antihipertensivo, y sí como un tratamiento complementario de una hipertensión resistente. Para la selección de un paciente para denervación renal tenemos que tener una hipertensión resistente o no controlada, una grado 2, una TA mayor a 140/90, en tratamiento con 4 o más drogas en dosis óptimas. Las drogas que ya hemos nombrado: IECA-2, bloqueantes cálcicos, tiazidas y antagonistas del receptor mineralocorticoide. O una hipertensión grado 2, una TA mayor a 140/90, que no pueden tomar las dosis óptimas o toman medicación adicional. La denervación renal está contraindicada en la hipotensión ortostática neurogénica, en el embarazo, en la fibrodisplasia muscular, en pacientes que ya tienen una angioplastia con stent en una arteria renal, en un aneurisma de la arteria renal, claramente porque hay una alteración anatómica y iatrogénica, en una estenosis significativa de la arteria renal o una neoplasia renal o adrenal secretante. Están descritos 4 tipos de terapias con dispositivos para la hipertensión: dentro de la denervación renal, la ablación por radiofrecuencia o la ablación por ultrasonido, la estimulación de los receptores varorreflejos, anastomosis arteriovenosas o la neuromodulación cardíaca a través de marcapasos. Cada una de ellas con diferentes características. Aquí tienen cómo actúan y cómo se realiza cada procedimiento. Los inhibidores del receptor angiotensina neprocilina inicialmente se desarrollaron para la insuficiencia cardíaca. El sacubitrilo valsartán mostró mejor eficacia antihipertensiva que el valsartán solo. En un estudio fase 3 en pacientes japoneses con hipertensión esencial, mostró una eficacia superior por sobre olmesartán, el ARA2 con el cual se lo comparó, siendo aprobado en Japón como antihipertensivo en el año 2021. En el estudio Paradig se demostró que el sacubitril valsartán redujo la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca un 20% comparado con el enalapril. Y además redujo significativamente el tiempo de declinación de la tasa de filtrado glomerular, estimada con una probabilidad menor a 0,001. Sin embargo, y esto lo vemos en las gráficas, esto se asoció con un aumento transitorio del cociente albúmina-creatinina en un seguimiento de 1 a 8 meses. ¿Por qué? Porque esto genera primero una vasodilatación de la arteriola aferente con aumento del flujo plasmático renal. En este punto es donde la hiperfiltración glomerular hace que, en principio, la razón albúmina-creatinina aumente para luego estabilizarse. Fíjense que al seguimiento los valores de la razón albúmina-creatinina no bajaron al basal. Con la tasa de filtrado glomerular pasa algo parecido. Sin embargo, lo que vemos nosotros, que lo vemos en la primera gráfica, es que sí es cierto que significativamente bajan los valores de presión arterial sistólica. Por último, los inhibidores de la aldosterona sintetasa se basan en los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Recuerden que es la 4ª línea de tratamiento en casos de hipertensión refractaria o resistente o hipertensión con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Pero su uso es limitado por sus efectos secundarios. Recuerden que tenemos la ginecomastia por espironolactona, el fracaso renal agudo o reagudización de enfermedad renal crónica por espironolactona, la hipercalemia, por lo cual se desarrolló un inhibidor no esteroideo, la finerenona, inhibidor no esteroideo del receptor mineralocorticoide, con mayor perfil de seguridad, que ha demostrado efectividad en la reducción de eventos cardiovasculares y de progresión de la enfermedad renal diabética, pero tiene una baja potencia antihipertensiva. En cambio, si nosotros
actuamos en esta zona a partir del metabolismo de colesterol, progesterona y desoxicorticosterona, se disminuye la síntesis de aldosterona bloqueando esta enzima responsable de la producción, que es la aldosterona sintetasa. ¿Sí? Hay dos drogas que están siendo estudiadas en curso en estos momentos, el Baxdrostat, que demostró una eficacia significativa en la reducción de la presión arterial en pacientes con hipertensión refractaria, aunque los resultados aún no están siendo del todo concluyentes, y otra droga que es el Lorundrostat, que también mostró una disminución significativa de la presión arterial sistólica en el estudio Target, pero que mostró también que el exceso en la producción de aldosterona en pacientes obesos podría explicar la mayor efectividad del fármaco. Aquí hubo diferencias en el índice de masa corporal de la población, pero es una línea de investigación que está en curso y que podría traer beneficios reales para pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica. Muchas gracias por su atención.